Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. El presidente Petro de Colombia no está viviendo su mejor momento político y tiene creo que solo 7 u 8 meses y se le vienen todavía más duras. Para hablar del tema y otros temas más, hemos contactado en la línea telefónica a Andrés Pastrana Arango. Él es abogado, empresario, diplomático, periodista y sobre todo político colombiano. Ha sido una de las figuras del Partido Conservador en su historia. Aunque hace pocos días el Consejo Nacional Electoral de Colombia, el CNE, hizo oficial el reconocimiento de la persona jurídica del nuevo partido del doctor Arango, el doctor Pastrana, Nueva Fuerza Democrática. Recordemos que el presidente Pastrana estuvo a cargo del 7 de agosto de 1998 al 7 de agosto del 2002. Primero que todo quiero agradecerle porque sé que da pocas entrevistas, pero cuando las da tanto Colombia como América lo escuchan, doctor Pastrana. Buenos días, ¿cómo está? Ronald, muy buenos días. Guillermo, muy buenos días. Me reí ahora cuando usted mencionaba que el gobierno, la verdad que yo no había oído una orden de un gobierno que le pidiera a la gente que por favor se quedara en sus casas porque estaba lloviendo. Oye, en Bogotá no trabajaríamos nunca. Así ¿cierto? Es correcto, así es. Porque cuando Gonzalo Jiménez de Quesada, a mediados de 1500, fundó Santa Fe de Bogotá, el cuento que hay en Bogotá, Ronald y Guillermo, es que dijo, oiga, ¿por qué no paramos aquí y escampamos, cierto? Y continuamos la travesía, llevamos más de 460 años, ¿cierto? Entonces, aquí estoy en Armenia, un precioso lugar, que es la zona cafetera colombiana, donde producimos el mejor café del mundo, y está lloviendo, entonces no estaríamos saliendo hoy a trabajar. Correcto. Pero muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias a usted. Primero que todo, presidente, ¿por qué quiere usted llevar a juicio político al presidente Petro? A ver, es que tenemos que partir de una base. A ver, primero, el presidente Petro en Colombia, no sé qué sucede en el Ecuador, y un poco, Ronald, si me permite hacer un poco de historia, en el año de 1994 yo aspiré a la presidencia de Colombia. En el año 1994 me roban las elecciones porque el narcotráfico se compra, óigase bien, Ronald y Guillermo, la presidencia de Colombia. Compran la presidencia en cabeza de ¿quién? De Ernesto Samper Pizano, hoy uno de los líderes del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Pueblo. En aquella oportunidad yo creí que habían metido $5 millones en la campaña entre la primera y la segunda vuelta, y hoy se han demostrado que son más de 15. Aquí se creó, por las denuncias que yo presenté, lo que se llamó el proceso 8000. Correcto. Y dentro del proceso 8000, ¿qué pasó? Absolutamente nada. Se comprobó, confesaron el tesorero de la campaña, el segundo de la campaña, Fernando Botero, de que habían recibido recursos del narcotráfico, y no pasó absolutamente nada. El cartel de Cali, en cabeza de Ernesto Samper, se compró la presidencia de Colombia. Entonces, el país, al no suceder nada, mire lo que nos está pasando hoy y mire lo que está pasando en el Ecuador. Hoy, la legislación colombiana establece unos topes electorales en cuanto a la inversión que puede hacer uno en la campaña. Si uno viola esos topes electorales, para poner un ejemplo, que si la campaña presidencial vale 10 millones y usted sobrepasa esos topes, tiene que responder penalmente. ¿Y responde quién? El candidato y su tesorero. Entonces, fíjese, primero, ya hay una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por violación de topes, lo que significaría que Gustavo Petro tendría que responder directamente. Segundo, hay un tema aquí muy complicado, que es todos los dineros de la campaña que entraron a través de el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, dineros que, según tenemos entendido, provienen algunos del narcotráfico, de contrabandistas, de gente, como decimos, non santa, que entraron a la campaña. ¿Petro qué ha dicho? Petro dice, no, yo no sabía que mi hijo estaba recibiendo plata, que fue a mis espaldas, que es la típica excusa. Pero ¿qué sucede? Yo les pregunto a ustedes, Ronald y Guillermo, ¿usted cree que hay alguna persona en el mundo
que quiera donar 600 millones de pesos, 100.000 o 150.000 dólares a una campaña y que no se entere el candidato? Si a uno cuando le regalan 1.000 dólares, 500 dólares, la gente dice, hombre, que el candidato me reciba, yo le quiero dar la plata, me tomo un tinto. Entonces ahí hay un segundo hecho. Okay. Hay un tercer hecho que no se ha investigado, que es en la campaña, no sé si ustedes siguieron la campaña en Colombia, había algo que se llamó los petrovideos. Correcto. Y en los petrovideos, el presidente hoy del Congreso de Colombia, el señor Roy Barreras, si ustedes revisan esos petrovideos, van a ver que el presidente Barreras dice, oiga, va a estallar un escándalo, y es que dirigentes del pacto histórico fueron a la cárcel a ofrecer la no extradición a cambio de dinero a los narcotraficantes. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay una denuncia del presidente del Senado que nunca se investigó y él no ha dado los nombres. Por lo tanto, el presidente del Congreso tiene que decirle a los colombianos quiénes fueron a hablar precisamente a la cárcel a ofrecer la no extradición, porque él dijo que eran altos dirigentes del pacto histórico, es decir, del partido de Petro, y hasta hoy no tenemos conocimiento de cuáles son esos dirigentes. Pueden ser ministros o altos funcionarios del Estado. Y si seguimos así la lista, vamos a ver que hay un reflejo, porque también su hermano fue a la cárcel y a cambio de dinero iban a ofrecer la posibilidad de que se vincularan a la paz total gente perteneciente al crimen organizado. Entonces aquí hay una cantidad de elementos que conllevan a que podamos citar al presidente. Va a suceder, o que se pueda llevar al presidente de la República, al señor Gustavo Petro, a un juicio político, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día están comprometidos el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, están comprometidos con el gobierno, y esas armaron una mayoría en el Congreso que no va a permitir que un juicio político se celebre. Presidente, entonces usted ha dicho también que no se esconda detrás de su hijo o de su hermano, le ha dicho usted al presidente Petro. ¿Usted cree, está 100% seguro, bueno, es imposible, sí, que él sí sabía, que él sabía lo que estaban haciendo ellos y de lo que se les acusa hoy en día? A ver, Guillermo, lo que te estaba diciendo, en política, cuando uno busca recoger dinero, a la gente le gusta, como te estaba explicando, ¿cierto? Oiga, yo le voy a regalar $1,000 al presidente, $1,000 al presidente de Pastrana para su campaña, ¿cierto? Sí, correcto. La gente ¿qué te pide? Hombre, dígale al presidente que me regale un café para ayudarle la plata, para darle la mano. Quien te otorga dinero, imagínate tú, una persona que regala $100,000, no va a querer saber que el presidente de la República, el candidato a la presidencia, recibió ese dinero por parte de él. Es que se cae de su peso, lógicamente. Y con una persona que da $100,000 en Colombia, es mucho dinero, $100,000. En cualquier lado. Con $100,000, ¿me entiendes? $100,000 para un candidato presidencial es difícil de recoger en una persona. Esa persona que le está entregando, ¿qué es lo que está buscando en beneficios, o beneficios para él o para quién? Y eso es lo que el país tiene que conocer. Presidente Pastrana, ¿cuál es su visión sobre el futuro de la región? Hablemos ahora un poco de Latinoamérica, que está girando nuevamente a la izquierda. A ver, yo creo que vería dos cosas. La primera, y yo creo que es algo que no entendemos nosotros, y no entendemos que cuando la izquierda en América Latina llegó al poder en la década de gloria, si la podemos mencionar ahí, o la década de oro, en América Latina, cuando teníamos los altos precios de nuestras materias primas, cuando nuestros países fueron los más ricos, llegó la izquierda al poder, y es cuando menos se invirtió en lo social y cuando más corrupción hubo en la región. Miremos a Lula y a Dilma en Brasil, miremos a los Kirchner en Argentina, Correa, que también denunciado en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y resulta que no pasó absolutamente nada, los están reeligiendo. Y yo creo que uno de los temas que hoy nos tiene cansados, lo vemos en el Ecuador, lo vemos en Argentina, y fundamentalmente lo estamos viendo en Colombia, es el tema de la corrupción. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestra alcance
porque tenemos que acabar con la corrupción en nuestro continente. Yo siempre he sostenido, y lo digo y lo reitero, la corrupción es el peor impuesto para los pobres. Y segundo, aquí hay un tema que también lo viven ustedes y lo están viendo en el Ecuador. Ayer me llamó la atención una noticia, el narcotráfico. El narcotráfico hoy está creciendo en toda la región. Mire lo que pasa en Bolivia, no solamente es el Chapare, se están creando hoy grandes plantaciones de nuevo en el Perú. En el Ecuador el narcotráfico hoy está polulando también en el Ecuador. En Colombia ha crecido como nunca antes el narcotráfico. Y eso, Guillermo y Ronald, ¿a qué se debe? Pues primero, y en Venezuela, lógicamente, pero primero, en el caso colombiano, con el Plan Colombia, y esto es bueno mencionarlo porque siempre tuvimos nosotros con el Ecuador, a veces había discrepancias, se nos criticaba cuando yo implementé el Plan Colombia. Recuerdo hablar con los presidentes del Ecuador, con Yamin Mawad, con Novoa, cuando hablábamos con ellos, yo les decía, mire, presidente, si no hacemos un plan binacional entre Colombia y el Ecuador, el narcotráfico va a terminar llegando al Ecuador. Por eso tenemos que decirle a los americanos, que son quien consumen, que tienen que aportarle recursos al Ecuador también para combatir el narcotráfico. Y ayer ustedes me corrigen, Guillermo y Ronald, había una noticia que el Ecuador se va a convertir en el mayor exportador de droga a Europa, sobrepasando a Colombia. Es correcto. A Colombia. Así es. Imagínense, ¿quién nos íbamos a pensar eso? Segundo, el narcotráfico, ¿qué trae consigo? La corrupción de nuestras instituciones. Miren lo que pasó en Colombia. El narcotráfico se compró la presidencia de Colombia. El narcotráfico, hoy el presidente Petro tiene un pacto, porque a mí también me llama la atención, con los narcos a través de lo que pasó en La Picota, en lo que pasó en la cárcel. Él tiene que explicarle al país, y a mí me llama la atención, y lo hemos dicho aquí en esta gira que estamos por el país, que si usted revisa las leyes, las reformas que está presentando Petro en el gobierno, ante el Congreso, todas esas reformas, si usted se pone a estudiarlas de fondo, hay algún artículo o artículos que benefician al narcotráfico. Y el narcotráfico al final se compra la democracia. Entonces hoy en día, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, y ustedes los ecuatorianos tienen que tener cuidado, hoy en día, hoy el narcotráfico está comprando alcaldes, está comprando gobernadores en Colombia, está comprando miembros del Congreso, senadores, representantes. Entonces posiblemente para mí el narcotráfico es una de las mayores amenazas a la democracia. Y ayer, lo puedo decir hoy con orgullo muy rápidamente, el secretario Blinken, ante el Congreso americano, ¿qué propuso para acabar con el narcotráfico en México? Un Plan Colombia. Ustedes los ecuatorianos, yo se lo he dicho muchas veces, se lo dije al presidente Lazo, tienen que hacer un Plan Colombia, tienen que implementar un Plan Colombia, porque si no, mire lo que está pasando hoy en el Ecuador, lo que me dicen a mí, la gente ya no puede salir ni a la calle. Así es. El problema de la inseguridad, el problema del microtráfico, en fin, este crimen organizado, ¿de qué se surte? Precisamente del narcotráfico. 8 de la mañana, 19 minutos, estamos conversando con Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Presidente, ¿cuál es su posición frente a la reactivación de las relaciones con Venezuela, ya que estamos hablando de narcotráfico? A ver, usted sabe que, yo no digo que hay un gobierno en Venezuela, ahí hay una narcodictadura. A mí me llama la atención que en 6 meses largos de gobierno, ¿no? Ya llevamos casi 7 meses de gobierno. Qué curioso que el presidente Petro haya ido 4 veces a Venezuela. Totalmente y de acuerdo. dicen que son 5 veces. Yo tengo, yo lo que he dicho, lo dije ayer aquí también en Pereira, y hoy en Armenia lo diremos una vez más, el presidente Petro fue a recibir instrucciones de Nicolás Maduro, clarísimamente. Petro, en el campo colombiano el jefe de Petro se llama Juan Manuel Santos, con quien se reunió antes de ir a Venezuela, después se va a Venezuela y estoy seguro que va a recibir instrucciones de su jefe, el narcodictador Maduro. Claramente yo me he opuesto porque ahí hay una narcodictadura violatoria de la libertad de expresión. Yo he visto, porque he estado en Venezuela, hoy tengo el honor
de que el gobierno de Maduro me declaró persona no grata, por lo tanto no puedo ir a Venezuela. En buena hora. Pero vi cómo perseguían a nuestros colegas periodistas, tenía oportunidad de hablar con ellos, cómo persiguen a los jóvenes libertarios que están buscando defender la libertad y la democracia, cómo han perseguido a la oposición como a María Corina Machado, que es una mujer que ha tenido el valor de quedarse en Venezuela, y la verdad yo creo que María Corina va a jugar un papel muy importante en las próximas elecciones. Creo yo que María Corina, estando en Venezuela, hoy las encuestas le dan la posibilidad de llegar a la presidencia y va a llegar. Pero aquí fíjate tú lo que está pasando. Yo no entiendo, por ejemplo, si uno se mete a la página de la DEA, y ustedes lo pueden hacer ahora mismo, dice que el gobierno americano ofrece una recompensa de $15 millones por el que dé información para localizar a Nicolás Maduro. Usted y yo, ¿por qué no cobramos la plata, Ronald y Guillermo? Señores de la DEA, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela, ¿cierto? Ahí está el narcodictador. Los socios del narcodictador, Diosdado Cabello, vayan a la Asamblea de Venezuela, ahí está Diosdado Cabello. Miren lo que está pasando con Tarek El Alzami, que era el otro de los socios del cartel de los soles. En Venezuela, el cartel más grande de la droga es el cartel de los militares, liderado por Nicolás Maduro, por su familia, por los hijos y parientes de la primera dama de Venezuela. ¿Cómo nosotros vamos a tener relación quien les ha dado cobijo a la FARC, quien le está dando cobijo a los narcos, quien le está dando y está amparando al Ejército de Liberación Nacional, quien desde Venezuela y desde Venezuela se están planeando, planificando y ejecutando actos terroristas contra el país, contra Colombia? Yo la verdad no entiendo que un demócrata, Colombia, que nosotros fuimos de los impulsores de la Carta Democrática, la OEA, podamos estar teniendo relaciones y no condenemos la violación de los derechos humanos que se están presentando y de las libertades en Venezuela. Esa es la pregunta que hay que hacer. Vamos a celebrar otra cumbre iberoamericana en estos días, ¿cierto? Correcto. ¿Va a volver a ir Cuba? ¿Va a volver a ir Venezuela? ¿Va a volver a ir Nicaragua? Eso es una cumbre que supuestamente es para defender la libertad y la democracia, como el grupo que acabamos de crear en Chile, con el presidente Piñera, el presidente Macri, el presidente Rajoy, el presidente Aznar. Eso es lo que nosotros queremos como latinoamericanos o iberoamericanos que estén presentes, los grandes violadores, quienes están acusados por delitos de lesa humanidad, violadores de los derechos humanos, quien persiguen y encarcelan a la prensa, que no hay libertad de expresión. Eso es lo que no queremos para nuestra región. Presidente, mi última pregunta, porque sé que su tiempo es corto. Hace pocos días hubo un manifiesto de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, del cual usted es miembro, y hizo una carta de adherencia, pese a que su nombre no figura, me imagino que no lo pudo alcanzar a firmar, sobre las acciones que están realizando en Ecuador la oposición para llevar al presidente Lasso a un juicio político desestabilizador. Pero le pregunto yo, si el juicio político es algo democrático, le estoy preguntando a Andrés Pastrana, si el juicio político es un acto democrático, ¿por qué en Colombia sí podríamos llevar al presidente Petro y no al presidente Lasso en Ecuador? Oiga, ¿cómo le agradezco esa pregunta? Precisamente por eso no firmé. No firmé la Iniciativa Democrática de las Américas exactamente por la razón que tú estás dando. Porque yo dije lo siguiente, me está preguntando Ronald, ¿cierto? No, Guillermo. O Guillermo. Sí. Bueno, a Guillermo, ¿por qué? Mira, Guillermo, ¿por qué? Exactamente por lo que tú estás diciendo. A uno le puede gustar o no gustar que haya juicios políticos, que la Constitución los establezca, pero hay que respetar, lo primero, la Constitución y la ley. Entonces, mire, y reitero por qué no lo firmé, porque yo en Bolivia hemos respaldado y vamos a seguir respaldando la libertad de la expresidenta Yanine Áñez, ¿cierto? Áñez. ¿Por qué? Porque en Bolivia se llevó a cabo, se celebró un tránsito constitucional. Si Evo Morales sale corriendo de Bolivia, su vicepresidente no quiere asumir, ¿quién asume? El presidente o la presidenta del Congreso, como sucedió en el caso boliviano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en Bolivia es bueno y es malo en el Ecuador? Yo lo que decía, yo respaldo
la Constitución y la ley. Mire lo que pasó en el Perú, segundo caso. En el Perú se generó una investigación contra Pedro Castillo, ¿cierto? El presidente Castillo. El Congreso votó, como lo establece la Constitución y la ley, para que se cambiara el presidente por unas investigaciones que estaban haciendo en la Fiscalía. No es un golpe de Estado, como dice Petro o como dicen otros líderes de América Latina. Se surtió un efecto y un trámite constitucional, un debido proceso, y por eso sale Pedro Castillo y Boluarte llega a la presidencia del Perú. En el caso ecuatoriano, la Constitución establece, como en el caso colombiano, que hay un juicio político, que la oposición o cualquier partido político puede invocarlo. Lo importante en estos temas, porque en el caso ecuatoriano veo que pues no solamente es la oposición, también está el Partido Social Cristiano de mi buen amigo Jaime Nebot, que ya también ha dicho, hay un procedimiento, que se surta ese procedimiento. Lo importante es que se respete ese procedimiento, que se respete el debido proceso. Ya se celebró la primera etapa, que era pasar por el Congreso ecuatoriano, la segunda tiene que pasar por la Corte, que hay que esperar. Pero exactamente por ese motivo yo he dicho, uno, lo primero que tenemos que hacer como expresidentes, porque como presidentes, si lo primero que tenemos que nosotros es decir, yo juro defender la Constitución y la ley, no podemos estar aplicando mecanismos que son de ustedes, que son nacionales. En unos lados esos juicios son buenos y en otros son malos. No, que se surta el debido proceso. Y para complementar en el caso colombiano, a veces siempre le dicen a uno, hombre, presidente, o a quien hace una denuncia política, ¿por qué no lleva esto por el debido proceso? Y en Colombia, como estoy seguro, y ustedes me corrigen en el Ecuador, el debido proceso es el procedimiento que se establece en la Constitución y en la ley, que se llama... Por un nuevo partido político, Gracias. sabemos que está recorriendo Colombia para que la gente se entere de lo que significa ahora este nuevo partido, que tiene una nueva cara y un nuevo mensaje. Era el presidente Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, hablando sobre varios temas muy importantes.